Buenos días, ¿cómo vamos? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, José Luis. Fernanda, ¿cómo vas? Bien, sí. Bueno, Buenos días. buenos días, Andrés. Emily, ¿estás todavía desayunando? No, profe. Buenos días. Buenos días. Jenny León, ¿ya pudiste solucionar el tema en la plataforma? No, profe, todavía no. No he podido ingresar. No te has matriculado, o sea, toca que te No, señor. matricules. ¿Y es en las dos materias? Sí, señor. Sí, porque no he podido ni siquiera ingresar. Entonces, ¿por qué no hablas con el profesor César? Ya, profe, ya hablé con él y él me dijo que estaba solucionando eso y también hablé con el profesor de matemáticas aplicadas y también me pidió mis datos y aún no he podido ingresar. Ah, ok, bueno. Entonces estamos en vías de solución. Bueno, eso está bien. Bueno, ¿cómo van? Nosotros Bien, profe. íbamos aquí, en esta partecita, ¿cierto? En enfoques de la economía. Entonces uno es muy subjetivo y el otro es objetivo. Así de sencillo. O muy pragmático. El objetivo o científico o positivo comprende el análisis y la evidencia empírica, es decir, acorde con la experiencia, acorde con lo vivido. Análisis comprende el análisis y la evidencia empírica. Y el pragmático o normativo, pues es muy subjetivo, es lo que quisiéramos que fuera la economía. Entonces, cuando uno se reúne en grupos, pues salón de té, digámoslo así, o del salón de café, pues lo que habla realmente es un tema muy subjetivo, que quisiera cómo fuera la economía, cómo fuera el gobierno. Cuando hablamos aquí a veces de lo que quisiéramos que quisiera el gobierno, pues eso es realmente subjetivo. Porque la economía, de todas formas, tiene una forma de andar, una forma de moverse. Por eso Ray Dalio habla de que hay una plantilla, de que hay una forma de encontrar cómo se va a mover la economía. Entonces, si se estimula la economía, si se estimula la demanda, pues va a haber mayor consumo. Si se estimula la inversión, pues va a haber mayor producción. Consecuentemente, es decir, causa-efecto. Entonces, acá tenemos esas dos posiciones, como dos enfoques de la economía. Y entonces acá tenemos unos ejemplos. Habíamos hablado ayer, hasta aquí tal vez llegamos, ¿cierto? En la mayoría de los colombianos, ¿cuál es el efecto de los computadores sobre la productividad? Bueno, eso es objetivo, digamos. En ese orden de ideas, uno puede tener, acá dice, hablamos de por qué los médicos ganan más que los enfermeros, que el libre comercio aumenta, reduce el salario de la mayoría de los colombianos. Entonces, normalmente aumenta el libre comercio si mejora la demanda y la oferta comercial internacional, pues aumentan para la mayoría de los colombianos, aumentaría obviamente los ingresos, ¿cierto? Los salarios. Entonces, esto pues de forma objetiva nos diría, la solución es hagamos el ejercicio. Si eso aumenta la producción, aumenta el PIB, entonces obviamente aumentaría los salarios de la mayoría de los colombianos. O los ingresos, más que los salarios como tal, ¿no? ¿Cuál es el efecto de los computadores sobre la productividad? Pues sabemos que los computadores ahora son fundamentales, lo mismo que el smartphone, para aumentar nuestra productividad porque nos da la conectividad, que es una de las cosas de la cuarta revolución industrial, conectividad. Y estamos en la plataforma de la conectividad ahora, ¿no? Que es Zoom, en la que nos podemos ver las caras, afortunadamente. ¿Cierto?
Bueno, vamos a ver qué pasó acá. Ahora sí. Entonces, es que se me bajó en la pantallita esta. Ok, ahora sí. Bueno, entonces estamos 13, todavía nos falta un compañero. No, un momentico. 6, 6, 12, 1, 13. Sí, nos falta alguien. ¿Quién nos está haciendo falta hoy? A ver, qué pena. Voy a hacer un llamado a lista rápido porque es que esto nos lo están pidiendo los día a día los directivos de la compañía, los directivos de la universidad. Entonces, Profe, creo que Cristian. ¿quién? Cristian. Cristian otra vez está haciendo falta. Bueno, pero aquí hay una niña. A ver, Jessica. Bueno, definitivamente, ni el señor Álvaro Castellanos Bastidas, ¿ustedes lo conocen? No. A Daniel David Cruz Prado, tampoco lo conocen. Tampoco, ¿cierto? No, profe, tampoco. No, señor. Jessica Ariana Galvis. Presente. Hola, Jessica. Muy bien. Hola, profe. Okay. Erika Alejandra Garcés. Presente, profe. Ok, gracias. Sandra Liliana Murcia. Presente, profe. Aquí estoy. Ahí estás, bueno, muy bien. ¿Y no has podido llegar a tu casa o estás trabajando o qué pasa, Sandra? No, profe, lo que pasa es que ayer tuve problemas, se me fue la luz en la casa. Y es que la realidad, qué pena con todos, es que no he pagado el recibo del teléfono, entonces no tengo datos. Ay, nos va a tocar hacer una vaca entonces. No creo, profe. Entonces, digamos, me coge a ratos, digamos, envío el WhatsApp y dura como unos 20 minutos hasta que llegue. Entonces, quedé pues sin luz. Ya hoy, pues gracias a Dios, ya. No es que todos me cortaron los servicios, profe. Pero espero que el marido no te haya cortado los servicios, nadie. Ay, profe. Usted me dijo que le apagara, pero yo no le eché agua. ¿Qué pasó, Jenny? No. ¿Qué pasó, Jenny León? Que Pero dijiste buenas noches. que la apagara, pero que no le echó agua. ¿Cómo así? ¿Qué le echaste? ¿Que no le echaste agua? Ay, perdón, profe, qué pena. No había visto que el micrófono está. Hágame el favor, y le echa agüita a las matas sola. Sí, que ella le eche agüita a las matas, entonces, bueno. Yo creo que era el arroz. A ver. Cristian Aeley, porque es que por fin no es Arley, sino Aeley. Es Arley, profe. Arley, pero aquí siempre le escriben Aeley. Presente. ¿Dónde anda Cristian Arley? Cámara. Ya la prendo. Cristian, cámara. Cristian, cámara escondida. Está en cámara escondida, Cristian. Ay, profe, yo ya prendí la cámara. Bueno, ya, ahora sí lo vemos. Ay, ¿qué? Tiene gorro de... ¿Ese gorro de qué es? Hola, Cristian. Es un pesquero, profe. Un pesquero. Bueno. Emily Sainz. Presente, profe. Gracias, Paula. Presente, profe. Okay. Presente. Gracias. Muy bien. Gina Paola. Gina Paola. Por ahí veo a Gina. Profe, presente. Qué pena, es que no tengo los audífonos y no escucho, ya los estoy buscando. Bueno, ok. Paula Valentina. Presente. Ok, gracias. Jessica Xiomara. Jessica. Presente. Ok. Tú estás conectada en 2, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Jenny Paola. Presente, profe. También tienes problemas de
De cámara, Jenny, no te veo. Ah, no. Ok. Brian. Acá. Bueno, ¿en qué música anda hoy, Brian? Bueno, Sharon. Sharon, de ahí. Sharon. Presente, profe. Ok. Y José Luis. José Luis. ¿Se me durmió José Luis? No, profe. No son nunca. Ah, bueno. Listo, estamos todos hoy. Bueno, eso está muy bien. Ok, entonces, bueno, acuérdense que toca ir preparándose mentalmente porque entonces el martes próximo, y hay que decirle al profe mañana, al profe Garzón, pues que ustedes van a ir a la universidad y que tienen ya. Le dijeron. Profe, Hay un teléfono roto en la universidad. ¿Por nosotros qué? sí le estuvimos hablando al profesor y él Le dijeron y él dijo no que era no. obligatorio ir y que no. O sea, prácticamente nos dijo que nosotros no teníamos que ir a la universidad. Entonces, Profe, hay un teléfono roto, tremendo ahí porque uno dice que sí, el otro dice que no. Porque yo le dije a él hoy, Sí. porque él estaba diciendo que el martes teníamos clase y yo le comenté, le dije, profe, pero nosotros el martes tenemos que ir a la universidad y se supone que tú tienes que hablar con el profesor Juan Carlos para cuadrar eso. ¿Y ustedes a qué van a ir si ustedes no tienen laboratorio? Pues lo que nos dijo. Entonces, así nos dijo. Entonces yo le dije, pues toca que entonces hables con el profesor porque uno nos dice que sí, el otro dice que no. Y él dijo que eso no era obligatorio y que no nos podían obligar a ir. Y yo, pero es que nos van a dar la clase allá. Sí. Y él dijo, pero es que no los pueden obligar. Y nosotros entonces dijo que tenía que hablar contigo porque ya mañana es viernes y nosotros cómo vamos a saber si al fin del martes tenemos o no tenemos que ir. Exactamente. Pues yo creo que Por deberíamos. mi parte, pues yo sí no iría porque pues es que mi hermano tiene síntomas como de COVID, hasta ahora están haciendo la prueba y pues o sea, no quiero tampoco ser un riesgo para las personas que van a ir. Entonces sí me tocaría pedir una excusa, digamos, allá o hablar con alguien pues para que no me la tomen como falla, profe. Pues igual, Sandra, si tu hermano tiene síntomas, se supone que ustedes deben estar en cuarentena preventiva todos. Entonces tú tienes que pedir la cuarentena, o sea, tienes que pedir el papelito donde diga que tú estás en cuarentena preventiva obligatoria. Sí. Ah, porque es que hasta ahora se está llamando y pues eso como es una demora, yo creo que él sale de eso y no vienen a hacerle la prueba, porque ya le llamamos, pero no, nada que lleguen. Yo sí podría ir, profe. Sí, podría ser. Bueno, pues entonces vamos a hablar con el profe Jorge Garzón. A ver, de una vez. Mi doctor George. Aló. Jorgito. George. Jorge, ¿sí me oyes? ¿Qué hermanito? ¿Cómo vas? ¿No me oyes bien? Aló. Doctor George. ¿Qué hermanito? ¿Cómo vas? Oye, ven te cuento, es que hablamos con el profe César ayer y nos puso ahí un tema para ir el próximo martes a la universidad. Entonces, sí, entonces, ¿qué hacemos? No sé, hermano, pues, taller, ¿no? Pues, por eso, pero... Sí, claro. Sí. Ah, bueno. Ah, listo. Ah, bueno, listo. Listo, chino. Sí. Ok, listo.
Ah, bueno. Listo, hermano. Listo, hermano. Ya, listo. Perfecto. Gracias. ¿Qué? ¿Qué, Chino? No. No, no, Chino. No, no, yo no he cogido nada, no, hermanito. No, Chinito, no, no he hecho eso. No. Ah, no, mi Chino. Ah, no, pero es que imagínate que a mí también se me borró, Chino. O sea, yo hice las 3 días y a mí también me lo borraron. No sé quién me lo borró, pero me lo borró. Entonces yo volví y tuve que volver a poner todo. Sí. Sí, me borraron a mí la información que yo había subido, hermano. Y después hablé inclusive con Amit. Me dijo, no, hermanito, aquí no hay nada. No, le dije, pero hermano. Y César también le escribí. Sí. Sí. Sí, claro, porque llenar los dos, pero bueno, pues igual yo le dije, listo, yo se lo lleno, no hay problema. Porque... Ah, bueno, bueno, listo. Ah, listo, Chino, listo. Ah, bueno, listo, hermanito. Sí. Ah, yo tengo 6 de administración y 7 de... Sí, sí, señor, sí, señor. Sí, la lista y hoy, ahorita están los 13, ¿listo? Gracias, entonces. Bueno, hermanito, gracias. Ok, bueno, gracias, chao. Gracias. Bueno, muchachos, entonces el profe me dice que ya habló con usted. Profe, no se te escucha. No se le escuchó. Ah, ¿no me están escuchando? Es que se te escucha como si estuvieras por allá, lejos, lejos, lejos. No. ¿Aló? Ya se escucha. Ya, profe, ya. ¿Ya? ¿Aló? ¿Sí, ahora sí? Sí, profe, ahora sí. Bueno, muchachos, entonces ya hablé con el profe Garzón, ya habló con la institución, quedamos pues en que no es obligatorio ir y que la clase se dicta normalmente entonces por Zoom, pues, el próximo martes. Que ya él habló con todo el mundo. Eso era un tema, pues digamos que para los que realmente tenían talleres específicos, por ejemplo, talleres de psicología, talleres de, bueno, ahí me dijo. Entonces que esos sí deberían haber ido, pero pues que este no es necesario. Entonces que no les compliquemos la vida a ustedes, ni tampoco allá en la institución. Tranquilos que vamos a dictar la clase común y corriente por Zoom, ¿ok? El martes. ¿Vale? Pues yo tenía que corroborar. Yo no tenía problema ni, pero pues si esa es la situación, pues es mejor no complicar. Es que también pienso que la gente se está volviendo conchuda y se está volviendo como que no quiere ya hacer nada ni salir nada y se excusan en el COVID. Sí,
Eso Desde mi punto de vista. Eso también puede ser cierto, ¿no? Pues es que yo lo he visto en mis propios hijos, mis propias hijas, y ellas no quieren ir a la hora al colegio. Y yo, pero ¿cómo así? Es que esto, que no está nada, y toca, Profe, pero Y uno se está acostumbrando a estar encerrado y tampoco, o sea, la vida es de moverse y de estar haciendo cosas porque, pues no sé, es mi pensamiento, ¿no? Todos tienen derecho a pensar como quieran. claro, pero yo lo que digo es que sí, da miedo, o sea, no voy a decir que no va a dar miedo que se le prenda a uno el virus, obviamente, pero pues sí nos toca adaptarnos y hacer todo lo necesario con toda la bioseguridad, con todo, pero pues nos toca salir. profe, es que yo pienso que este no es el momento, digamos, de salir porque ahorita todo el mundo está saliendo y como que la gente ya ha olvidado que está el COVID. Y yo trabajo en una EPS y todo el tiempo, todos los días estoy escuchando que llaman y dicen, pues obviamente no van a decir paciente con COVID, pero todo el tiempo, pues allá manejan un código y todo el tiempo están llamando para que vaya seguridad, para que le hagan la prueba. Y son como entre 20 y 25 personas en una sola sede que todo el tiempo le están haciendo pruebas. Entonces, por estos días, la verdad, la cifra se ha subido, porque nosotros estábamos hablando con una señora que es de tecnovigilancia de la Secretaría de Salud, y Sí. ella nos decía que el martes por lo menos se murieron 50 personas en el hospital de San Carlos, y jóvenes entre 26 y 34 años. Ay, Dios mío. Entonces ya no es un tema de, digamos, que solo los viejitos o algo así, sino ya es un tema que está afectando a todo el mundo. Claro, complicado, sí. De acuerdo, bueno. En todo caso, bueno, pues ya seguimos normal nosotros, digamos, ya la situación está conjurada en este momento. Listo. Y vamos entonces que el azulito es el enfoque positivo, ¿cierto? Objetivo. Y el enfoque pragmático, o sea, de la usanza, es normativo, pues, porque uno también supone que es un tema normal y subjetivo. ¿Y quién está por allá de rumba? Creo que es Andrés. No. Andrés no es. Fernanda. Bueno, no los veo. Ahora sí, ahora sí. Ok, entonces, ¿qué tiene que esta parte subjetiva? Pues que tiene que ver mucho con mis preceptos éticos y con mis normas de justicia, es decir, con mi moral y con mi ética. Entonces, de acuerdo a eso, pues yo puedo ser más laxo, pero, o ser más duro, más rígido, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, es aquellos que intentan describir el mundo como debería ser, como yo supongo que debería ser, ¿cierto? Bueno, entonces el ejemplo 1 dice, el gobierno debería subir el salario mínimo para mejorar el nivel de vida de los trabajadores que devengan ese salario. Pues sí, eso podría ser, ¿cierto? Ahí como dicen, debería ser, sería bueno que subiéramos el salario mínimo. Lo que pasa es que en ese mismo orden de ideas, pues tiene una carga laboral mucho más alta para los empleadores. Entonces, cuando se sube el salario mínimo, pues tiene un efecto por la carga prestacional que hay allí. ¿Cuánto está calculado más o menos? A ver si ustedes, sobre todo los contadores, se la tienen que saber rapidito. ¿Cuánto es más o menos la carga prestacional del salario mínimo? ¿De qué porcentaje? Con todo, ¿De qué porcentaje estamos hablando? son más o menos pero de porcentaje, porque digamos se paga más o menos 1.200.000 por persona. Por eso, pero entonces es más, o sea, con toda la carga. Sí. Uno tiene que pagar y esa está calculada entre el 52 y 56%. 52, 56%. Entonces, es un 52% más que tiene uno que pagar, ¿cierto? O mejor dicho, lo que realmente paga el empleador es eso.
¿cierto? O sea que ya no serían los mismos 877.000, sino que quedaría como 1.400.000 algo, ¿cierto? Exactamente. Entonces, por eso es que los empleadores muchas veces, pues, no todos, pero miran sobre todo ese tema por la carga prestacional. Entonces dicen, prefiero contratar o vaya a contratar no solo, si teníamos 3 o 4 plazas, digámoslo así, para contratación, entonces de pronto dicen, no, cojamos 2 con salario mínimo, ¿cierto? Y uno, por ejemplo, pero que cumpla las otras 2 funciones con un poquito más de salario. Hay cosas de ese estilo. Entonces dicen, no, que reduzca eso a 3 plazas, pero con 2 de salario mínimo, uno con un poquito de salario mayor, y con eso suplimos una carga prestacional del 50 y pico. ¿Sí? Bueno. Y también por eso es mejor el contrato de prestación de servicios. Ah, sí, como los empleadores están usando mucho el contrato de prestación de servicios porque es automático, no genera, bueno, si genera en Colombia si contratas por más de 10 un meses, año, creo. de un año, sí, más o menos de un año, ya se vuelve un tema como si fuera un trabajador de contrato a término indefinido, ¿cierto? Porque estos de prestaciones sociales son términos definidos, términos exactos, y hay unos, digamos, por 2, 3 meses, por 6 meses, por 8 meses. Entonces, la carga prestacional es bastante alta y por eso, digamos que no es tan fácil subir el salario mínimo. Por eso ustedes ven a final del año siempre hay una pelea entre las centrales obreras y el gobierno para sentarse a negociar el alza del salario mínimo para el próximo año. Noviembre y diciembre se reúnen para ese tema. Bueno, otro ejemplo, el Estado debería devaluar la moneda para favorecer las exportaciones. Claro, eso sería lo más fabuloso. Lo que pasa es que el Estado, más allá del Estado, sería el Banco de la República, ¿cierto? El Banco de la República podría manejar unas tasas mejores supuestamente para favorecer las exportaciones. Lo que pasa es que al devaluar la moneda hay un efecto deflacionario o inflacionario, dependiendo como esté en la economía, en la moneda local, y entonces empieza a haber problemas de inestabilidad económica, sobre todo por el tema de la inflación. Entonces aquí, pues también es lo que uno quisiera que se diera, pero ahí está más difícil porque el Estado no puede hacer este tipo de cosas, porque tiene que controlar otra serie de cosas, tiene que controlar otra serie de variables, tiene que controlar otra serie de estímulos fiscales, estímulos comerciales. O sea, el Estado tiene que combinarlas todas. O sea, no es solamente subir la tasa por subir la tasa para favorecer las exportaciones, sino que tiene que ver cómo está la balanza comercial, tiene que también permitir las importaciones. Entonces tiene que equilibrar las cosas. O sea, la economía siempre, por lo general, lo que se buscan son puntos medios, puntos de equilibrio, para que las cosas se vayan dando. No se maximizan algunas variables, porque al maximizar o minimizar determinado número de variables puede generar precisamente inestabilidad. Y lo que hace el Banco de la República es buscar la estabilidad, la mejor estabilidad posible, con las tasas de crédito, con la moneda que esté circulante, con el circulante de moneda, con o sea, la tasa de crédito, que ellos ponen, que es la tasa de crédito interbancaria, y también los temas de la tasa representativa del mercado. Entonces, tanto el Banco de la República como el Ministerio de Hacienda, como tal, que es el que maneja la política económica precisamente del país, caso colombiano y casi la mayoría de todos los países,
Entonces aquí tenemos Junta Monetaria, que es la del Banco de la República, y Ministro de Hacienda, que está también en esa Junta Monetaria, que tienen el manejo de la economía del país, ¿cierto? A través, obviamente, de las directrices de un plan de desarrollo, de una serie de COMPES, ¿cierto? Aquí los tenemos, esos, el famoso consejo. ¿Qué significa el COMPES? A ver, averigüen. ¿Qué significa el COMPES? A ver, googleenlo. COMPES. Consejo Nacional de Política Económica y Social. Consejo Nacional de Política Económica y Social. Entonces, para eso son los COMPES, para generar una serie de compromisos con base en los planes de desarrollo del país, que normalmente son los planes de desarrollo que se implementan por toda la vía legal. Obviamente pasa al Congreso y normalmente son ley para que se pueda desarrollar, valga la redundancia, el plan de desarrollo, para que pueda, digamos, ejecutarse. Entonces se ejecuta a través de los COMPES que se les asignan una serie de... Esos COMPES son claves, ¿no? Entonces, si está en el COMPES, normalmente uno dice, como economista, si está en el COMPES, pues puede haber recursos y puede generar realmente la política que quiere hacerse con esos COMPES. Cuando no están en los COMPES, normalmente pues ni tiene partidas presupuestarias asignadas, o sea, si no está en el COMPES es muy difícil que se pueda desarrollar, ¿cierto? Ok, pero entonces, dice, la economía normativa analiza preguntas como, ¿debe exigirse a las personas pobres que trabajen si van a recibir ayuda del Estado? Pues eso también es muy subjetivo, ¿no? ¿Debe elevarse el desempleo para asegurar que la inflación no aumente con demasiada rapidez? Pero eso es parte de una política del gobierno que normalmente la hace, pero como todo tiene una consecuencia. Puede que no sea tan rápida la inflación ni que se desarrolle tan rápido la inflación. O sea, no es consecuentemente o directamente proporcional. Debe Estados Unidos, por ejemplo, aquí es un ejemplo de Estados Unidos, segmentar a Microsoft porque ha violado las leyes antimonopolio. Todos creemos que sí. Debería haber partido. Eso de segmentar ahí es que se está buscando que Microsoft pues no funcionara como un solo ente global monopólico, sino que segmentara, es decir, existiera lo que llaman la escisión empresarial, o sea, que se separaran cierto tipo de empresas de Microsoft que las ha venido comprando, ¿no? Para el caso y que cada una funcionara por aparte, pero no. Pues estos son leyes antimonopolio, como en Colombia nosotros también tenemos leyes antimonopolio, donde si hay una participación en el mercado de más del 51%, tiene que hacer lo necesario para bajar su participación y que quede en menos del 51%. Es decir, no puedes tener más del 50% del mercado, más del 49.9, digámoslo así, del mercado. Entonces, ¿Y cómo hace ahí, por ejemplo, Bavaria? Porque supongo que tiene casi todo. sí, lo que pasa es que ellos normalmente lo que hacen es partirlo en 3 o 4 empresas, ¿no? ¿Cierto? Entonces, por eso tendrán a Leona, por eso tendrán a Bavaria, todavía la tienen como una parte. Tendrán a la importadora de todas las otras, estilo SAP-Miller y todas estas demás, tendrán. Y ahorita pues sí, se llama en este momento, bueno, ya se llamaba, le cambiaron de nombre a Bavaria, la cambiaron por SAP-Miller, pero ahora ya creo que hicieron otra vez el último cambio porque la última que la compró fue InBev, ¿no? InBev, la más grande del mundo, la compró a SAP-Miller. Entonces, están
me imagino, en ese cambio otra vez. Pero un ejemplo, ya que propones, Gina, ejemplos, un ejemplo, por ejemplo, de la parte monopólica, pues tal vez no sé si os lo expliqué alguna vez, pero vuelvo y se los comento, fue la última compra de Terpel. Terpel compró en Colombia, compró todas las estaciones de ExxonMobil y la ESO, ¿cierto? Acuérdense que hubo esa gran compra. Compraron las plantas, o sea, compraron en 3 países y en Colombia particularmente compraron todo lo que tenía ExxonMobil, y ExxonMobil tenía aquí 2 megaplantas, una en Bosa y otra en Barranquilla, de lubricantes. Las plantas más modernas, la planta más moderna tal vez de lubricantes de Sudamérica la tenía, pues porque ahora la tiene Terpel. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron todo un paquete y compraron en los 3 países, en Argentina, en Colombia y en Guatemala. Compraron todo lo que tenía en El Salvador, perdón, tal vez, Salvador. Compraron todo lo que tenía precisamente ExxonMobil en esos países. Al comprarlo, pues en Colombia, ellos entraron con una participación de casi el 60% cuando compraron todas las estaciones de ExxonMobil, que eran las mismas Móvil y las mismas ESO. Y lo que hicieron fue darle un permiso, porque como ya por la ley antimonopolio ya tenían el 60% del mercado, entonces les dijeron, ustedes pueden comprar, pero a los 6 meses tienen que salir de las estaciones de gasolina, de esa parte que concentraba precisamente el mercado. Y les dijeron, tienen 6 meses para revender las estaciones a quien fuera. Y eso lo hicieron, se demoraron un poco más, se demoraron tal vez 1 año y medio más. Pero lo vendieron, pues por la exigencia de la Superintendencia de Industria y Comercio y la autorización, ¿no? La autorización se la habían dado por 6 meses, después se la ampliaron a 1 año y finalmente quedó en 1 año y medio. Y vendieron a un grupo peruano, un grupo peruano muy grande que tenía una de las marcas, el grupo de los Romero, que es tal vez los más ricos de Perú. Están en todas las cosas. Es como una especie de Julio Mario Santo Domingo, una especie de Ardila Lule, una especie de Luis Carlos Sarmiento Angulo de acá. Esos son los Romero, una familia también de tradición de Perú, y compraron en Colombia las estaciones y ahora se llaman Primax. Ellos tienen Primax también en Perú. No sé si han visto esas estaciones por ahí con la nueva marquita. Todas ahora cambiaron a Primax, pero eso fue precisamente aplicando la ley antimonopolio. Fíjense que aquí funcionó esa parte. Ok, bueno. Entonces, como resumen, decimos, no hay respuestas correctas o equivocadas per se, porque involucran ética y valores pues sin mayores hechos. Se pueden resolver mediante un debate y por decisiones políticas, no solo con base en el análisis económico. O sea, que tienen muchas implicaciones, son muy subjetivas realmente. ¿Ok? Bueno. Entonces, definiciones de microeconomía. A ver, ¿quién me ayuda? ¿A quién lee? ¿Quién lee? ¿Quién le gusta leer? Mientras yo me tomo un vaso de agua. Listo, profe. A ver. Entonces, definiciones de microeconomía. ¿Qué es la microeconomía? Primero, es la parte de la economía que la estudia los agentes económicos en la forma individual y sus respectivas interrelaciones. El segundo, estudia el funcionamiento de mercados individuales de bienes y servicios. Explica cómo están organizados y cómo se determinan los costos de producción y los precios de mercado. Tercero, estudia las tendencias económicas de corto plazo y con las variaciones de desempeño de los agentes individuales de la economía.
Cuarto, es la economía empresarial, de la gestión empresarial y o directiva. Quinto, estudia el comportamiento y las relaciones de los agentes económicos individuales donde operan estos agentes. Sexto, estudia las elecciones de individuos, familias, empresas y gobiernos. Entonces, fíjense que ahí está. Gracias. Bueno, profe. Estudia las elecciones de individuos, familias, o sea, los mismos consumidores, las empresas, los mismos productores y los gobiernos, porque son en su orden mixtos. Entonces, fíjense lo interesante. Todas estas son definiciones actualizadas de microeconomía, pero todas tienen que ver con lo mismo, que es el análisis de sus interrelaciones económicas de forma individual. O sea, es el análisis focalizado de qué hace cada agente económico. Estudia las tendencias económicas de corto plazo y las variaciones del desempeño en los agentes individuales de la economía en ese corto plazo. En cambio, la macro, pues ya la vamos a ver, las definiciones de macro. Es la economía, mire, importantísimo, microeconomía es la economía empresarial, es el análisis de la economía de la producción, es el análisis de la economía de la gestión empresarial y o directiva. Aquí tenemos que mirar precisamente los costos. Por ejemplo, una de las cosas muy importantes que uno siempre tiene que manejar como gerente en una empresa es el análisis de los costos, costos fijos, costos variables. Eso lo están viendo, me imagino que con el profe Garzón, ¿cierto? ¿Han visto algo de eso? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces, esta es, digamos, definiciones actualizadas, más bien. Definiciones actualizadas de microeconomía. Ahora veamos unas de macro. ¿Quién me ayuda con las de macro? A ver. Profe, yo. Listo. ¿Qué es macroeconomía? Es la parte de la economía que la estudia de forma holística, es decir, como un todo a nivel nacional y global. Segundo, estudia los grandes agregados económicos como la demanda y oferta agregadas del desempleo, empleo, las tasas de interés, el nivel general de precios y el crecimiento de la producción PIB. Tercero, estudia la tendencia económica de largo plazo y las variaciones de desempeño del corto plazo de un país o una región del mundo general. Cuarto, se centra en los movimientos del ciclo económico y las implicaciones de dichos movimientos para el crecimiento económico, la inflación, la recesión, la productividad, la déficits presupuestarios y comerciales y el valor de la moneda y de las tasas de interés. Quinto, analiza el funcionamiento de la economía nacional y global en forma agregada y un conjunto holísticamente. Sexto, en el estudio de los fenómenos que afectan el conjunto de la economía, incluida la inflación, el desempleo y el crecimiento económico. Ok. También todas, gracias, Sandra. También todas tienen que ver con lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que hablan algunas un poquito más detallado, pero siempre hablan de que es en forma holística, es en forma global, es en forma a nivel nacional, ¿cierto? Y es la parte de la economía que estudia de forma holística. Holística es como verlo como un todo, ¿no? No es verlo con cada una de las partes, precisamente verlo como cada una de las partes es micro, verlo como un todo es macro, ¿cierto? Es en términos, digamos, de los sistemas, es como ver el sistema como un todo, ¿cierto? O ver el sistema en sus respectivas partes, cómo funcionan, o los subsistemas. Entonces, en ese mismo orden de idea, sería uno, la microeconomía analiza los subsistemas y la macroeconomía analiza es el sistema como un todo, ¿cierto? Bueno. Interesante que dice, mire, estudia los grandes agregados económicos como la demanda y ofertas agregadas. ¿Qué vemos nosotros en micro? Pues vemos oferta y demanda, pero a nivel del mercado, un mercado local, de un mercado individual. Entonces, ¿cómo funcionan las familias? ¿Cómo funcionan los mercados para las familias? Eso lo vemos en micro. Pero a nivel macro, pues lo que tenemos que ver es cómo funciona esa demanda y esa oferta agregada, es decir,
la sumatoria de todos los agentes económicos y su interrelación, ¿cierto? Pero a nivel macroeconómico, es decir, a nivel global, a nivel holístico, es macroeconomía. Pero ahí también se analizan otras cosas, como el desempleo, empleo. Obviamente nosotros también analizamos desempleo, empleo. También nos interesan las tasas de interés, pues, para nuestra producción. Nos interesa el nivel general de precios, más que el nivel general de precios, nos interesa muchísimo es lo que producimos y nuestro precio en el mercado, ¿cierto? Como microeconomía, como productor. Y el crecimiento de la producción. El crecimiento de la producción también nos interesa a nosotros, pero a nivel de la empresa, ¿no? O sea, a nivel de la gente. ¿Cómo produce la gente? ¿Cuánto va a colocar el precio en el mercado? Eso es también. O sea, podríamos aplicar esto mismo, pero no como los grandes agregados económicos, sino como los pequeños e individuales agentes económicos, la demanda y oferta no agregadas, pues si decimos microeconomía, también nos importa la empleabilidad, las tasas de interés, el nivel general de precio y el crecimiento de la producción también, pero a nivel micro, que es el crecimiento de la producción de la empresa. Bueno, y obviamente analiza otras cosas. Mire, dice, se centra en los movimientos del ciclo económico, eso es muy importante. Acuérdense que el ciclo económico tiene unas fases, ya las vamos a ver. Y las implicaciones de dichos movimientos para el crecimiento económico, la inflación, la recesión, la productividad, los déficits presupuestarios y comerciales y el valor de la moneda y de las tasas de interés. Ok. Aquí hay un ejemplo de micro y macro como definición. Allí es el estudio del modo en que los hogares y las empresas toman decisiones y la forma en que interactúan en el mercado, una definición de micro. Una definición de macro es el estudio de los fenómenos que afectan a toda la economía, como la inflación, el desempleo y el crecimiento económico. Aquí, variables microeconómicas, datos microeconómicos. Bueno, aquí quedó mal porque aquí este pedacito es macro. No me lo deja corregir ahí. Bueno, aquí es macroeconómico, datos macroeconómicos. Bueno, tenemos una de las variables que se mira en microeconomía, pues obviamente los ingresos, pues, pero personales de las familias, o sea, su salario. Esos son los ingresos que se están... Pero como así 15 mm, ¿qué significa eso, profe? Vamos a suponer que son 15 millones. Aquí es... O sea, que una familia recibe 15 millones. Sí, es un ejemplo. Es un ejemplo. Ah. Es un ejemplo. No es que sea efectivamente la realidad, sino es un ejemplo. Entonces, un ingreso podría ser, por ejemplo, de 15 millones. Un costo variable de 7 millones. Un costo fijo de 3 millones. El beneficio, entonces ahí, si usamos la sumatoria, 7 y 3, 10, menos 15, pues nos da un beneficio de 5. Digamos que entonces tiene 5 millones. Eso sería algo utópico y muy maravilloso. Pues sería fabuloso. Pero entonces, ¿esto qué es lo que dice? Precisamente que habla sobre los métodos de la contabilidad nacional, es decir, una contabilidad, o podríamos decir que es una empresa, por ejemplo. Entonces, los ingresos de la empresa son de 15 millones, tiene un costo variable para producir esos 7 millones, un costo fijo de 3, y el beneficio de la empresa, digamos, son 5 millones. Ahí más o menos está eso, y que por eso el precio lo fija en 2 pesos, pues, por hora. ¿Sí? Eso es un ejemplo. Comparativamente con la macro, que dice, no, mire, el Producto Interno Bruto, o sea, lo que ya produce los ingresos por el Producto Interno Bruto son de 300 millones de millones. O sea, ya es un tema de país, digámoslo así, ¿sí? El empleo, entonces el empleo, aquí ya no va a haber este tipo de cosas, sino dice, bueno, voy a mirar empleo, entonces hay una tasa de desempleo del 10%. Aquí los niveles de los precios, pero los precios los voy a medir en términos de inflación. Tenemos una inflación del 5%. Inversión, entonces vamos a ver que hay inversión extranjera. Aquí debería ser inversión extranjera. Hay de 50 millones de millones. Ahorro, entonces el ahorro
va a tener algo parecido a la inversión. Normalmente en macroeconomía uno dice que el ahorro es igual a la inversión, en macro. Y el gasto va a ser de 100 millones, luego las exportaciones van a tener. Entonces, si ustedes ven aquí, todas estas variables están apuntando realmente es al Producto Interno Bruto, ¿cierto? Para que sumen 300 millones acá. Hablamos acá que ya la contabilidad pues se va a manejar por la contabilidad financiera, el tema de los software contables como tal. Y aquí hablamos de la contabilidad de la empresa, digamos una contabilidad nacional, ¿cierto? Aunque ahora esto está con las NIF también, ¿no? Las NIF están en las dos. O sea, tanto el gobierno como las empresas privadas ahora tienen que manejar estándares internacionales de contabilidad para todos los efectos de los contadores. Ok. Pues esos son ejemplos. Estos son un par de ejemplos, pues como para darles datos de cómo podrían ser las cosas. Y fíjense que obviamente varía sustancialmente. Aquí estamos hablando de 300 millones de millones. Aquí estamos hablando de 15 milloncitos nomás. Pero la sumatoria de todo se supone que la sumatoria de todas las empresas que hacen todos estos cálculos, pues nos podría ser una fórmula para calcular, obviamente, la producción de ese PIB con la sumatoria de todo el PIB. Pero el PIB tiene que ver con más, porque no solamente está la inversión ahí, sino tiene que ver con el consumo, con el gasto público, con las exportaciones y las importaciones. Por eso están aquí exportaciones e importaciones. Bueno. ¿Qué decimos de micro? También importante, pues que Adam Smith. en micro, pues es Adam Smith el que dio las bases precisamente de la microeconomía, y en macro el que da las bases de la macroeconomía se llama John Maynard Keynes, que se habla del sistema económico keynesiano. Por eso con la reactivación económica, ahorita todos los países, si ustedes oyen a los economistas hablar por ahí, y dar cierto tipo de conferencias y tal, dicen, no, pues es que se está aplicando un modelo keynesiano. Entonces, ustedes ya sabrían que el modelo keynesiano, ¿cuál es? Es estimular la demanda agregada. Y la demanda agregada, como es igual al Producto Interno Bruto, entonces, ¿qué es lo que están estimulando los gobiernos? ¿Qué están estimulando? El consumo. El consumo, ¿qué más? La El inversión. turismo. La inversión. La inversión de las empresas, por eso el famoso tejido empresarial y todos los créditos a las empresas para que se mantenga el empleo, pero también para que crezcan las industrias. ¿Y cómo los incentiva? El gobierno está incentivando precisamente a través de esos créditos mucho más baratos para que puedan hacer inversiones, ampliar la producción y obviamente al estimular el consumo, que también lo han hecho, con los temas que tú también lo dijiste el otro día, el tema sin IVA, bajar los precios, hay unos temas de promociones, en estas crisis normalmente hay promociones, hay una serie de cosas para que la gente se reactive en el consumo y también es una época precisa para los inversionistas que tienen liquidez, porque pueden comprar cosas muy económicas. Empresas que están mal, pero que pueden tener futuro, digamos, o proyección, pero en este momento no se pueden sostener, entonces muchas empresas llegan a comprar. Eso lo decía mismo Warren Buffett. Warren Buffett en este momento está como dicen, de ferias, porque está comprando empresas, acaba de comprar una empresa muy barata porque no tuvo las prevenciones del caso y era muy grande en su momento. Compró Barrick Gold, por ejemplo, de Canadá. Está comprando empresas porque tiene la liquidez para comprarlas bien barato, como dicen, comprarlas bien barato. Sí, eso dicen que uno debe invertir en los países que están en crisis. Pues cuando hay crisis económica, porque uno consigue muy barato y obviamente el país se tiene que levantar en algún momento y ahí es donde se va a ver la ganancia. Exacto. La pregunta es la siguiente que yo tengo. A ver. Digamos, por ejemplo, como Venezuela está tan terrible, ¿valdría la pena invertir ahí? O sea, en algún momento el país
¿O no? ¿O es diferente el caso? Yo lo que digo es que desafortunadamente el modelo político implementado ha dado al traste con la economía. La posibilidad de que tú inviertas y que se te pierde o te expropien todavía sigue siendo grande porque no se ve un cambio político. Porque es donde, estoy casi seguro, te puedo asegurar que donde vean que Maduro va a caer definitivamente, yo veo muchas multinacionales de nuevo devolviéndose a Venezuela. Porque... Claro, y comprando propiedades y todo, porque además deben estar regaladísimas. Claro, y casas que, pues inclusive solamente en términos de casas, casas que en su época valían 3.000 millones de pesos, la están vendiendo por 300. O sea, 10 veces menos. Pues porque nadie está allá, la mayoría de los pudientes, digámoslo así, que tenían esas casas y eso, pues salieron del país. Están aquí en Colombia, están en Panamá, están en Miami, están en Nueva York, ¿cierto? En otros países, inclusive, hay mucho venezolano pues regado por todos lados. Hay unos que se fueron a hacer inversiones en Perú también. O sea, digamos, los que tenían dinero y que muchos están en Colombia. Y han manejado sus capitales en Colombia. Entonces, digamos que eso ha sido pues, positivo para la economía colombiana, porque ellos les tocó salir, ¿cierto? Y me contaban, yo pues tengo por ahí un amigo venezolano que tiene empresa aquí en Colombia y era el director de Gillette en Venezuela. Y él me decía, no, es que definitivamente mi casa allá valía 3.000 millones de pesos, pero en este momento, pues si me dan 300, pues es una ganancia. Sí. Entonces es difícil, la situación es complicada. Por eso no vale la pena invertir ahí todavía. Sí, cuando se vea un cambio político, cuando se vea realmente que no está en riesgo tan alto la inversión de uno, pues ahí sí valdría la pena hacerlo. Aunque hay muchos chinos, ¿no? Ojo que le apuestan a todo, pero los chinos, ahí dicen que han habido muchos chinos, tanto en Colombia como en Venezuela, comprando propiedades. Y en esta época de pandemia. A mí me gustaría, pues si yo pudiera comprar una casa o algo para allá, porque me parece que, pues no creo que le quede mucho tiempo. O sea, llega un momento en que ya todo el mundo se está saliendo del país, ya como que... Sí. Pues no sé. Pues podría ser una buena inversión. Lo que pasa es que en este momento hay tantos riesgos políticos que digamos que mi señora, por ejemplo, tiene unos primos venezolanos aquí en Colombia, compraron su casa aquí en Colombia, toda la cosa. Y dicen que no volverían, les tocó volver pero solamente a revisar que tuvieran ellos tienen como 4 apartamentos allá, a que los 4 apartamentos no estuvieran invadidos. Y les tocó dejarlos a cuidado, pues obviamente de unos amigos y eso, pero tenían carros nuevos, los carros, por ejemplo, los tienen ahí en los garajes ya. Entonces, y carros de lujo de aquella época, no, estos carros ya están, y me decían, no, es que no hay forma de traerlos, no hay forma de traer los muebles, no, o sea, nos tocó dejar encerrado allá. Entonces, no hay esa dinámica todavía. Estoy casi seguro de donde cambiara el modelo político, donde se viera realmente que el régimen va a caer. Pero fíjate que ha habido como 4 intentos y nada. Terrible. Hasta principios de la pandemia y ofrecieron hasta, Estados Unidos ofreció, creo que $5 millones, algo así, para que, o 10. Sí, por la cabeza de Maduro. La cabeza de Maduro, ya. Ese negocio de $10 millones se perdió. Sí, qué pesar. Ay, no. Bueno. Pero puedes hacer inversiones en Colombia, que está en un momento, aquí comprar de pronto un apartamento, ya hay muchas cosas en venta. Puede ser una buena época para comprar. Pero es que Colombia no sé, va como por mal camino, va como por el camino.
No, hay No, pues procesos de reactivación. digo políticamente. Ah, bueno, pero tú Entonces ahí sí me creerías parece. que si va a llegar Petro al poder, digámoslo así. Pues ojalá no, pero yo no sé. No, pues. ¿Me compras esto, por Bueno. favor, para mi bebé? Pues yo creo que hay mucha insatisfacción, pero digamos del público en general, y que el movimiento socialista pues está muy fuerte, pero esperemos que seamos más sensatos. Colombia siempre ha sido mucho más conservador en ese tipo de cosas. Ahora, la juventud, que son ustedes que van a salir a votar y que van a tomar esa decisión, pues tienen que estar, digamos... Es que la juventud todavía no piensa como, pues no sé, digo, ¿no? Piensa más como rebeldemente que empresarialmente. Entonces ese es el problema, que por eso es que les gusta tanto a algunos, no digo a todos, como ese modelo petrista, como ese modelo revolucionario. Entonces, del cambio, de la cosa y del verde, sí, y a veces a través de esos modelos pues están engañando a jóvenes para que voten por algo que realmente no va a llegar. Porque es que sí, a uno le prometen, y de ambos bandos, eso sí también es cierto, de ambos bandos le prometen a uno muchas cosas y no llegan, pero lo que pasa es que cuando llegue al poder el otro movimiento, digámoslo así, pues va a ser más difícil para la economía, va a ser más difícil, pues si se instaura como se instauró en Venezuela, por ejemplo. Entonces, si se instaura como se instauró en Venezuela, pues muy difícil porque ahí sí, como dicen, vamos, iríamos al estanco. Porque ahí sí la economía no repuntaría, la economía va para abajo, la gente saca sus inversiones, todos se irían para... Yo me imagino que mucha gente se estará ya pensando que cuando pasó una época que iba a llegar Petro, que tenía un favoritismo muy alto. Pues ahorita con las elecciones de Duque, sí, muchas empresas vendieron. Muchas empresas se Estaba, no me acuerdo si era Petro, creo que era Petro y Duque. Sí. Claro. Y había un miedo terrible, o sea, un miedo terrible. Yo decía, ay, Dios mío. Muchas empresas salieron, vendieron, y yo tengo amigos que vendieron su apartamento y se fueron a comprar a Miami, o sea, se fueron a vivir a Miami prácticamente. Dijeron, no, sí, ya tengo un apartamento en Miami y si me toca irme, me voy. Exacto. Entonces, pero eso hicieron desinversión, eso se llama desinversión, porque por el miedo al cambio del modelo político. Ok, bueno, entonces acá tenemos micro y macro, visión individual, visión global. Aquí, importante, las conductas de los individuos, los mercados, o sea, ¿de qué se ocupa, no? Es una visión individual. La micro, de los mercados y ofertas y demandas, de las empresas, de las economías domésticas, de la producción empresarial. Y Adam Smith, obviamente, arranca con esta parte microeconómica, con la riqueza de las naciones, padre de la economía moderna. Y acá, macro, pues la agregada global se encarga de las expansiones y las recesiones, estamos efectivamente en una recesión, la producción total de bienes y servicios de la economía, entonces, eso es el PIB, las tasas de inflación y desempleo, o sea, la tasa de desempleo, las balanzas de pagos, o sea, importaciones y exportaciones, los tipos de cambio, o sea, la tasa representativa del mercado y la cantidad de dólares circulantes en una economía y su paridad monetaria, los tipos de cambio. John Maynard Keynes es la teoría general del empleo, el interés y el dinero, es el padre de la macroeconomía moderna. Entonces ahí están los dos padres de esas dos. Adam Smith, padre de la micro, y John Maynard Keynes, padre de la macro. ¿Listo? Entonces esa presentación ya la logramos. Fin de la presentación, muchas gracias. Vamos a compartir ahora. Bueno, regálenme, y ustedes también, por favor, 5 minuticos, vamos a dejar de grabar, 5 minutos, tengo que hacer una llamada urgente y volvemos, ¿bueno? Vamos a dejar de grabar acá un segundo.
Vamos a entrar a mirar. Ah, no. Así, aquí universitaria. ¿Ahí están viendo el compartido o no? Sí. Estamos en la plataforma, ¿cierto? Sí, no entró. Ok. Entonces ya vamos a mirar. Son 3 videitos que tenemos para hoy chéveres. Hoy es el día 4. Vamos a arrancar con el video de del día 4. Como dicen, de atrás para adelante. De adelante para atrás. Sector 4. Vamos a ver estos dos. Sectores económicos y sistemas económicos. Pero ya en 5 minuticos, bueno. Sí, señor. Vamos a hacer un pausa. Bueno, muchachos, entonces continuamos. ¿Estamos ahí? ¿Estamos todos? ¿O ya se fueron a dormir unos? A ver. Emily, no te veo. Ahí seguimos Sí, presentes, profe. Bueno, listo. Entonces vamos a mirar. Entonces vamos a ver sistemas económicos. ¿Qué son los sistemas económicos? Los sistemas económicos son una forma de producir, consumir y distribuir los bienes y servicios. Entonces, son una forma de producir, consumir y distribuir los bienes y servicios. A ver, ¿quién me dice que estamos hablando ahí? Cuando digo producción, consumo y distribución, o producción, distribución y consumo, ¿eso qué son? Las fases de la actividad Muy bien. económica. Las fases de la actividad económica. Muy bien. ¿Quién dijo eso? ¿A ponerle un 5? Yo, Fernanda. Ok, muy bien. Entonces, fíjense que todo está interrelacionado, ¿sí? O sea, la economía es entender cada una de las fases de las diferentes actividades económicas y todo está interrelacionado. Entonces, los sistemas económicos son una forma de esas fases y actividades económicas, que es la forma de producir, consumir y distribuir los bienes y servicios. Distribuir los bienes y servicios. Además, incluyen las relaciones entre las distintas. Y entonces, agregando el tema como si fuera a nivel individual, es decir, particular, es decir, microeconómico, incluyen las relaciones entre las distintas instituciones y los agentes económicos. ¿Okay? Normalmente nosotros vemos los sistemas económicos de forma holística, pero también lo podemos ver de forma individual. Las instituciones y agentes económicos. Los sistemas económicos definen la estructura económica. Entonces, importante también, los sistemas económicos definen la estructura económica y social de los países. Por eso, cuando se aplica un sistema económico, digamos que estamos en esa dicotomía de los sistemas económicos en el mundo, que son básicamente dos, ¿cierto? Como del régimen socialista o del régimen capitalista. Entonces, esos definen
obviamente la estructura económica y social de los países. Aquí vamos a ver, digamos, cuáles son las características de cada uno por encimita. Pero bueno, sigamos. Y social de los países. Componentes de los sistemas económicos. Los sistemas económicos son definidos por sus mecanismos de coordinación, derechos de propiedad. Entonces, son definidos por sus mecanismos de coordinación. Muy importante, los derechos de propiedad y sistemas de incentivos económicos. Entonces, cuando hay incentivos económicos individuales, que es lo que aplica, por ejemplo, en el sistema capitalista, pues desarrolla a los entes individualmente y apunta con la famosa mano invisible en ese orden de ideas de Adam Smith a que todos tengamos riqueza. Pero cuando se limitan los derechos de propiedad, cuando el sistema de incentivos cambia a un sistema subsidiario en el que las personas solamente van a recibir lo necesario para vivir, pues cambia el régimen también de propiedad, porque todo es del Estado, y cambia esos mecanismos de coordinación que desafortunadamente han sido fallidos en el tema de generar esa equidad que supuestamente el sistema socialista tiene. Es más, si uno realmente mira el Capital de Carlos Marx, o sea, el libro como tal y todo lo que él habla, pues obviamente él habla del sistema capitalista y cómo el sistema, digamos, los marxistas, porque hay dos interpretaciones. Hay unos que se llaman los marcianos, que es lo que los que interpretan a Carlos Marx en lo que él quería decir, se llaman así, marcianos. No marcianos de Marte, sino marcianos de Marx. Y están los marxistas, que son los que supuestamente aplican la teoría marxista, el modelo marxista. Entonces, los marcianos dicen realmente que lo que él quería decir es la interpretación de ellos, que Carlos Marx lo que realmente quería decir era que la fase, y él lo dijo, que la fase superior del sistema capitalista debería ser el socialista. O sea, la fase superior en la que toda la riqueza se distribuía equitativamente entre todos entre todas las partes y todos los seres humanos, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, Suecia tiene un modelo así, ¿cierto? Sí, Suecia. Pero sí está bien estructurado. Está bien estructurado y funciona. ¿Funciona por qué? Porque todos o sea, no hay corrupción, para empezar. Todos los impuestos se les devuelven a los ciudadanos en parques, en infraestructura, en desarrollo, en educación gratis, en toda esta serie de cosas. O sea, se les devuelve realmente. Por eso es que no se lo roban. No se lo roban y entonces, pues obviamente el sistema funciona. Y detrás de los dirigentes, pues están en función del público y no de sus bienes personales. O sea, allá los dirigentes y la primer ministra y toda esa cosa no está en función de hacerse rica, ¿no? Y viven normal. Es más un tema como de mentalidad, ¿cierto? Es un tema de cultura. También. Sí, porque por ejemplo, Petro ofrece ese modelo o un modelo similar, pero él vive en Sindamanoy, entonces ahí es donde uno dice, venga, pues si que no vive entonces en una casita normalita. Sí, y entonces, ¿para qué quiere el poder? El poder para, como decía Laureano Gómez, el poder para poder hacer las cosas que necesito. Entonces, pero para eso quieren el poder, para enriquecerse mucho más, para ser más élite y no para distribuir realmente la riqueza, sino para distribuir la pobreza. Es que desafortunadamente esa es la parte del modelo que no se entiende. Y muchas veces dicen, no, es que es el modelo del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI, y vean que ha fracasado en todos lados. O sea, y hay mucha gente que dice, no, pero es que ese modelo sí funciona, que es que lo que pasa es que ustedes son unos mamertos y que no sé qué, y el mamerto realmente son ellos que están pensando que
sí, o sea, de mente o de habla dicen soy socialista y es mejor este modelo, pero realmente debajo están ostentando riqueza y buscando más riqueza para sí mismos. Entonces, a través de ese poder. Y eso es lo que está pasando. Ahora, pues, ¿quiénes son de los más ricos del mundo? La hija de Chávez es una de las hijas, uno de los herederos, obviamente, los hijos de Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro pues tiene ahora mucha plata y obviamente, y así los hijos de Castro, o sea, en todos los modelos, el hijo de Castro y el hermano, pues ellos tenían mucha riqueza, tienen mucha riqueza y tienen propiedades y son los dueños de muchas acciones y han invertido en muchas cosas. Y entonces, claro, ellos han concentrado la riqueza en pocas manos, como lo hace el mismo sistema capitalista, pero de cierta forma el sistema capitalista por lo menos genera la posibilidad de que las personas se vuelvan Más ricas. más ricas de alguna fórmula. En cambio, el sistema socialista, desafortunadamente, lo que está haciendo es que cada vez las personas se vuelvan más pobres, ¿cierto? O sea, se distribuye por lo bajo y no se distribuye por lo alto. Sí, porque además hay como una motivación en el capitalista. Uno sabe que uno puede llegar a hacer algo y uno hace las cosas por llegar a hacer. En cambio, en el socialista, pues de malas porque no puede hacer nada porque igual todo va a ser del Estado y se lo van a quitar y entonces, si usted tiene riqueza... Entonces la gente entonces para qué, y entonces se vuelven así como conchudos y ya no trabajan y ya mejor que me den el subsidio y mejor con lo que me toca y pues como uno no trabaja, pues las cosas dejan de producirse porque no se producen solas, entonces ahí empieza todo. Ahí empieza un desbarajuste de la economía en general, claro. Y entonces los que están acostumbrados a recibir el subsidio, pues apoyan, porque ya están acostumbrados. Es que también hay que ver que el ser humano es un animal de costumbres. Entonces se acostumbran a recibir lo mínimo y si así pudieran trabajar y recibir más, entonces prefieren solamente recibir del Estado lo que les dé el Estado. Y aún así siguen sabiendo que podrían estar mejor bajo otro modelo, siguen apoyando a ese gobierno que les está dando ese subsidio. Eso es desafortunado, porque... Es como con respeto aquí de todos y digamos de los familiares que ustedes tienen venezolanos. Hablo de los venezolanos que piden plata en el Transmilenio y en la calle, en vez de buscar un trabajo, porque seguramente sí podrían encontrar un trabajo en un restaurante, entregando domicilios, bueno, en muchas cosas, prefieren pedir plata porque es más cómodo y porque es más fácil. Y eso es lo que, el pensamiento pues sí, de su cultura, de su gobierno, de que todo lo más fácil. Ya están culturizados así, o sea, están acostumbrados a recibir un subsidio, entonces, es decir, a no trabajar y recibir algo. Entonces desafortunadamente sí, eso pasa. Pues no en todos los venezolanos, claro, pero sí en muchos, desafortunadamente. Bueno, entonces, ahí vemos que el sistema de incentivos, obviamente económicos, en ese orden de ideas, pues, que son los subsidios, pues han generado esa distorsión en la economía, una distorsión muy grande, porque se deja de producir las cosas que se requieren para las industrias. La gente no trabaja, la gente espera recibir el subsidio y fíjense lo que pasó la última vez, o sea, lo que ha pasado última vez en la economía venezolana, pues la devaluación ha sido tan grande que el famoso salario mínimo que en su momento era, digamos, viable, como el salario mínimo colombiano era 800, pero allá estaban en cerca de, llegó a estar en promedio, digamos, era cerca de 1,5 millones, era casi el doble. Y ese 1,5 millones ya ha terminado siendo con los cambios de moneda y toda esa cosa que ha hecho este señor allá. Uno recibe el salario mínimo que creo que son, hablan de 1,500, algo así, 1,500 bolívares de esos, pero esos bolívares están tan devaluados que no les alcanza con esa plata
o 150, creo que son 150.000 bolívares. 150.000 bolívares no les alcanza ni para una canasta de huevos en este momento. Entonces, ha habido hiperinflación y hiperdevaluación. O sea, han tenido los dos males de la economía más grandes. Han sido males porque no han sido bien manejados. Porque si se saben manejar, pues obviamente se sirven para apalancar de nuevo el crecimiento de la economía. Pero si no se sabe manejar, sirve para que haya más recesión en la economía. Y eso es desafortunado lo que ha pasado con Venezuela y por eso han tenido esos dos extremos. Y en este caso, ellos decían, alguien me comentaba, no, es que no me alcanza sino para una canasta de huevos. Y digamos, a nosotros también nos afecta eso porque como viene tanto venezolano y ellos Sí. mandan el dinero, Ellos o sea, vienen y trabajan, pero mandan el dinero. Y ayer usted explicó que sacar el dinero del país es tenaz, o sea, baja el PIB. Claro, claro, porque estamos haciendo transferencias, ¿cierto?, de la riqueza del país a otros países, ¿cierto? La riqueza hecha en este país. Entonces, sí, esa es parte de la problemática también, sobre todo las transferencias. Por eso Donald Trump también estuvo en una época muy preocupado con ese tema y estaba tratando de que los mexicanos, sobre todo los muchos mexicanos que trabajan en California, en Texas, en Estados Unidos en general, pues están acostumbrados a mandar. Y todos los latinos, ¿no? Uy, los latinos normalmente de que viven en Estados Unidos le mandan aquí para Colombia también, le mandan a sus familiares. Y hay familias que viven de solo esas transferencias, inclusive. ¿Sí? Entonces, dependen ya es de una transferencia de lo que trabaja el hijo o la hija o lo que sea, o el papá allá. Sí. Ok. Bueno. Hay sistemas de incentivos económicos. En estos componentes incluimos 1. Mecanismos de coordinación. Determinan el uso de los factores de producción. Entonces, mecanismos de coordinación. Determinan el uso de los factores de producción. Entonces, aquí nos vamos a mirar rápidamente qué son los factores de producción. Acá está este videito. ¿Ok? Vamos a mirar estos factores de producción. Pero miremos estos archivos acá, archivos de PDF, que tiene un cuadro resumen que me encanta, que lo hice yo, por eso es que me encanta. Factores de producción. Entonces miremos este. Aquí está la definición, ahí ustedes lo pueden bajar, ya está escrito todo. Vamos a verlo rápidamente, voy a darles estas claves rápidamente, esos factores de producción. Entonces son, el hombre cuenta con una serie de elementos que le permiten transformar un bien en otro bien. A estos elementos los denominamos factores de producción. También se denominan muchas veces, o los denominan los medios de producción, factores de producción. Entonces hay unos factores originarios de producción, es decir, que son los tradicionales, son los que originan la riqueza, ¿cierto? O esa transformación de un bien a otro bien, que eran la denominación, la famosa tierra y el trabajo. Definición de esa tierra. Entonces, es superficie terrestre, recursos naturales. Los famosos recursos naturales los llamamos en términos de la tierra. La retribución a los factores de producción son, para este caso, la tierra. Es como cuando usted tiene un terreno y lo pone a rentar, ¿cierto? Lo que le va a sacar de beneficio, porque todos son beneficios, cuando tiene el lote, pues puede arrendar el lote o puede, obviamente, venderlo. Y muchas veces los lotes, por ejemplo, pues los dejan engordar como para que vaya ganando, eso es lo que llaman los lotes de engorde, pero ya en Colombia eso está más controlado, digámoslo así. Y los bienes inmuebles también están más controlados en ese orden de ideas porque son parte del tema de la tierra. Sería cuando uno renta un local o renta digamos, esos se llaman propiedad horizontal, ¿no? Porque es propiedad horizontal
porque es un edificio que va subiendo, pero está sobre la tierra. La tierra. Ujú. Entonces, la retribución es la renta, que llamamos nosotros la renta. Entonces, Ujú. los beneficios que obtenemos de estos factores son la renta. Para el trabajo, ¿cuál es la retribución al trabajo? Se llama Salario. salario. La retribución al capital, aquí está la retribución al capital, que estos son los factores no originarios de producción. Estos son los dos originarios de producción, tierra, trabajo. ¿Esos ya son, por ejemplo, acciones y eso o cómo? Sí, son activos, pero sobre todo, por ejemplo, aquí decimos edificios, máquinas, instrumentos, bonos, acciones, dinero, capital financiero, ¿sí? Inversiones. Entonces, el tema de capital. Entonces, la retribución es una tasa de interés, ¿cierto? Es el interés, una tasa de interés. Y la retribución, ojo que este es el último. Acuérdense que normalmente teníamos factores de producción y en muchos textos, en muchos, digamos, páginas web, apartes de educación, dicen, no, el último factor es la tecnología, pero eso lo empezaron a nombrar por allá desde el 95. Empezaron a decir el nuevo factor, porque se veía fundamental, factor que origina riqueza, porque son factores que realmente generan riqueza, la tierra, trabajo, capital, decían la tecnología. Pero realmente hacia el año 2017, 2019, los últimos economistas hablan de la capacidad empresarial y del conocimiento empresarial, que comprende todas las anteriores. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, pero yo las puse todas aquí para que se den cuenta que son la misma. Pueden ser capacidad empresarial, lo pueden llamar conocimiento empresarial, lo pueden llamar habilidades empresariales, lo pueden llamar iniciativas empresariales, lo pueden llamar tecnología. Acuérdense que hablábamos de tecnología dura y blanda, ¿no? Entonces la tecnología dura normalmente es la tecnología de electrónica, de los computadores, de los robots, etcétera. Y la tecnología blanda es la tecnología del conocimiento como tal, la tecnología del pensamiento, la tecnología de la propiedad intelectual, la tecnología del software como tal, desarrollo de software, de las aplicaciones, todo eso es tecnología blanda. Todas las nuevas aplicaciones, todo esto que aparece en los celulares, en los computadores, todo este software, todas estas nuevas aplicaciones, todo eso es tecnología blanda. Pues el desarrollo de un software rápido es tecnología blanda. Es un desarrollo de un software para una aplicación que ahora masifica y genera pedidos y genera ingresos pues altísimos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver aquí? Muy importante el conocimiento empresarial que se forma con toda esta, con la unión de las tres. Ya vamos a mirar las definiciones. Entonces acá, el trabajo, definición, es el esfuerzo físico y mental y normalmente tenemos un tiempo por hora de producción, ¿cierto? De bienes y servicios. Entonces, para eso nos dan el salario. El capital, entonces son esos activos, los bonos, acciones, tal, y la retribución es el interés. Y vamos a poner el último, que se llamaría realmente, debería llamarse tecnología empresarial, o conocimiento empresarial, perdón. Conocimiento empresarial, y dice, como definición, es el talento humano capaz de organizar los tres factores anteriores de producción para producir bienes y o servicios, unidos con ¿qué? KNW significa knowledge, o sea, ¿Qué saben? conocimiento. INN significa innovación, más INB significa investigación, que acuérdense que eso es muy importante. Allá las empresas, por ejemplo, de los países desarrollados, siempre hacen mucha inversión precisamente en tecnología, en desarrollo, más el desarrollo, más la tecnología aumenta la productividad. PAT significa productividad y este es mayor, ¿no? Mayor productividad, y a mayor productividad, mayor competitividad. CAD significa competitividad. Entonces, ¿qué nos da la retribución? La retribución a este conocimiento empresarial, a ese know-how, a ese goodwill, ¿cierto? Que se forma aquí,
nos dan beneficios, porque se valoriza mucho más la empresa, obviamente, pero nos da beneficios económicos como tal, nos da riqueza, nos da utilidades, las famosas utilidades de las empresas como tal, nos da rentabilidad, es decir, de acuerdo a los inversionistas, da mayor o menor rentabilidad, y hay una valorización de las empresas, la valorización en goodwill, en know-how, ¿cierto? Que pueden vender mejor sus empresas o pueden vender mejor sus productos, o mejor entrada a nuevos mercados. Entonces se valoriza la empresa, se valoriza por el conocimiento empresarial, ¿cierto? Entonces acá tenemos la sumatoria de todos los factores de producción. En términos de un país es la obtención de bienes y servicios a nivel macro, agregado y global. En términos de la empresa, que es la parte micro, ¿cierto? Entonces la obtención de bienes y servicios micro a nivel individual y de las unidades económicas, ¿cierto? Entonces, bueno, este cuadrito entonces resume todo el video que ya les había dicho. Entonces ya tenemos los 4 factores fundamentales, 4 factores de producción. Ok, bueno, entonces volvemos al otro. A los sistemas económicos. Pasó, me perdió. Oh, ¿qué me hizo? ¿Me salí? Yo creo que en factores de producción puede darle atrás de pronto. Aquí está. No, atrás. No, Aquí, atrás. Ok, entonces aquí tenemos 3 archivos en PDF. Factores de producción. Otro que es muy importante, agentes económicos. También los vamos a ver de una vez. Entonces, miren este resumen también de los agentes económicos, que me parece espectacular. También lo hice yo. Lo hice yo para ustedes, precisamente. Yo lo hice para mis apreciados alumnos. Entonces dice, agentes económicos, agentes o actores o unidades económicas, las familias o economías domésticas, que también se llaman así. Por eso les estoy poniendo todo lo que en muchos textos aparece similar, para que lo entiendan que es lo mismo, porque es que a veces dice entra uno a un libro de micro y entonces hablan de ciertos agentes, hablan de individuos, y no, pues son los mismos familias, pero por eso puede generar, ¿cierto? A veces confusión, pero no, aquí les estoy haciendo para que no genere confusión. Entonces son las personas, los individuos, inclusive agrupaciones sociales, culturales o deportivas que no tengan ánimo de lucro. Esas son las famosas familias normalmente. ¿Qué significa ESAL? Esas son las entidades sin ánimo de lucro. Entidades sin ánimo de lucro, muy bien. Entonces, estas, ahora en Colombia, bueno, realmente a partir del año como 2012, sí, todas las ESAL tienen que estar registradas también, porque antes no tenía tanto control las entidades sin ánimo de lucro y generaba muchas... generaba, digamos, muchas distorsiones con muchas ONGs que no estaban controladas, y bueno, hasta pérdida de dineros había ahí por ese tema, o mal usados las entidades sin ánimo de lucro, y por eso pues tuvieron que entrarlas a reglamentar. Hay una superintendencia de estas entidades sin ánimo de lucro, la superintendencia solidaria, realmente. Ella es la que está llamada a regular estas entidades sin ánimo de lucro. La superintendencia de sociedades es la llamada a manejar todas las otras entidades, empresas,
sea, todas las otras empresas en el país que están ahí, pues están reguladas por la Superintendencia de Sociedades. Entonces, las que se crean vía las familias, que son las famosas limitadas, las sociedades que más se están moviendo actualmente, las sociedades por acciones simplificadas, son las famosas SAS, y las otras que pues tradicionalmente tenían de grandes empresas eran las SA o sin ánimo de lucro. Hay unas que las llaman que no son sin ánimo de lucro, sino sin alma, porque las dos eran. Bueno, función. La función es consumo, ahorro, inversión, pago de impuestos. Esa es la función que hacen las familias. Las familias normalmente consumen, obviamente, pero también ahorran, pues cuando tienen capacidad de ahorro. También hacen inversiones en empresas. Y también, obviamente, pagan impuestos. Entonces, uno como persona natural, si tiene más de ciertos ingresos, pues ya tiene que declarar renta, tiene que pagar impuestos. El objetivo es satisfacer las necesidades, es decir, maximizar la utilidad. ¿En términos de qué? De satisfacción de las necesidades y deseos de los consumidores, básicamente. Entonces, ¿cuál es la restricción de las familias? Pues los ingresos y sus preferencias. Entonces, mis ingresos pues me van a dar una capacidad y un nivel de vida determinado, pero está acorde pues realmente con mi producción, con mi productividad, porque acuérdense que ahí tiene que ver es la productividad, y tenga X ingresos. Entonces, acorde con esos ingresos, pues puedo gastar. Lo que pasa es que con los ciclos económicos vamos a ver eso. Ray Dalio tiene una explicación espectacular sobre eso, que nos dan tarjetas de crédito, nos dan crédito, nos endeudamos y entonces tenemos que postergar nuestro consumo a futuro. Cuando no se posterga, pues es que generamos problemas en nuestra economía doméstica y podemos tener problemas a que nos embarguen, que nos quiten, que nos hagan, precisamente porque hemos gastado demasiado y no hemos sido lo suficientemente productivos, o la economía definitivamente nos ha dado que no hemos debido endeudarnos en tales épocas. Lo que pasa es que para endeudarse también uno tiene que saber cuándo endeudarse y para qué endeudarse. Si uno se endeuda normalmente para producir, para hacer una empresa, para eso, pues es bienvenido porque eso normalmente genera más riqueza, bien manejada. Pues también se puede uno quebrar, obvio, pero por lo general uno, si hace empresas, pues es para ganar, es para generar riqueza. Ok, y por eso los grandes emprendedores, y uno se da cuenta, y la mayoría de los emprendedores, pues salen adelante con sus emprendimientos, ganan, pueden generar otras empresas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tipos de economías llamamos con las familias domésticas? Pues es una economía interna, es una economía cerrada, es una economía privada. Esto es de tal manera es privado. Y acá tenemos las empresas, Entonces, ¿qué dice? Tierra, trabajo, capital en función de la producción. Las empresas utilizan la tierra, el trabajo y el capital, que son los factores de producción, para producir bienes y servicios. Son las unidades básicas de producción. Las empresas son las unidades básicas de producción. Son las encargadas de transformar los factores productivos, estos, en bienes y servicios para ofrecerlos a otros agentes económicos y obtener beneficios. Para eso están hechas las empresas, para obtener beneficios. Obviamente tenemos HE, CE y E, que hemos dicho que son habilidades empresariales, conocimiento empresarial, capacidad empresarial, iniciativas empresariales, todas unidas, nos dan el conocimiento empresarial. Ese es como cuarto factor. Todos estos son los tres primeros y el cuarto factor, que se utilizan ¿para qué? Para obtener más beneficios. ¿Cuál es la función principal de las empresas? Pues producir. Tienen que invertir, tienen que manejar los costos, tienen que manejar los gastos y tienen que pagar también impuestos. ¿Cierto? Mire todas las funciones que ejercemos todos en la economía. ¿Cuál es el objetivo? Maximizar el beneficio económico, maximizar las utilidades, las rentabilidades, y aquí faltó otra cosa. Maximizar la valorización de las empresas, maximizar el valor de las empresas. Restricciones.
pues obviamente también la restricción es el presupuesto de inversión. Básicamente es la inversión que tienen para hacer la riqueza que tengan pues para hacer esa inversión, ese presupuesto que tengan. La tecnología también es una restricción, porque de acuerdo a la tecnología que tengamos, pues vamos a maximizar la producción o no. Si tenemos tecnología de punta, si tenemos el último software, podemos mejorar la producción. Si no, pues obviamente estaríamos rezagados y la tecnología es muy importante en este momento y sobre todo con la cuarta revolución industrial. Tipos de economía, pues es interna, es economía cerrada y es privada. Está el Estado, gobierno, sector público, es la administración estatal, él es encargado de llevar a cabo todo lo que las economías domésticas y las empresas no pueden realizar en la economía, ¿no? Esa es su función en la economía. El Estado debería hacer todo lo que estas dos no pueden hacer. Su función realmente es de regulador, como estamos en las economías mixtas. Su función realmente es de regulador. También ha sido suministrador de bienes y servicios, ha sido proveedor de bienes y servicios, o suministro también de ese bienestar social, administra los bienes sociales, los bienes y servicios y recursos públicos los administra obviamente el Estado, y su principal precisamente su principal ingreso ahí como regulador va a ser los impuestos. Entonces, ¿para qué está el Estado? Para maximizar el bienestar del país y de la sociedad. Para eso está hecho el Estado. En ese tipo de economía del estado de bienestar, que está hecho para realmente maximizar el bienestar del país y de la sociedad. Entonces, mantener en equilibrio las relaciones económicas dentro del país y fuera de ellas. Para eso está el Estado, realmente. Sus restricciones, pues, son los ingresos públicos vía los impuestos, vía la deuda pública o el endeudamiento público, y este endeudamiento público internacional y interno y externo. Es decir, hay de endeudamiento público interno, hay endeudamiento público externo, como es los préstamos con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Y hay un endeudamiento interno, por ejemplo, como fue la venta de las acciones de Ecopetrol. Es un endeudamiento interno. Ok. Es una sociedad, una economía interna, economía cerrada y es pública. Y el sector externo es el resto del mundo, otros países, el famoso tema de la globalización. Tenemos que está comprendido por las familias, las empresas y el sector público de otros países y el sector público, privado y social de los otros países. ¿Cuál es su función? El proconsumo, es decir, producir y consumir. Porque el Estado, acuérdense que es el mayor comprador de bienes y servicios. Entonces está para producir, para invertir, las empresas obviamente, y todas, consumiendo, ahorrando, las familias también, ¿cierto? Hacen parte de todo este sector de comercio exterior, y las familias produciendo también. Las familias produciendo. Entonces tenemos su principal restricción en el sector externo, pues obviamente también es el ingreso, el presupuesto y la tecnología, y esta ya es la economía externa, economías abiertas, que son mixtas, siempre públicas y privadas. ¿Listo? ¿Para qué está ese sector externo también? O sea, ¿cuál es su objetivo? Maximizar la utilidad, satisfacer las necesidades, los deseos y los gustos y obtener beneficios económicos y empresariales y sociales. Por eso el desarrollo de las exportaciones y el desarrollo de las importaciones en términos de tecnología son muy importantes para el sector, para el país en general. Por eso es muy importante para la economía en general de un país. Desarrollarla, el sector externo es muy importante. Desarrollar las exportaciones, desarrollar las importaciones y sobre todo a través de los TLCs que uno pueda importar tecnología de última generación. Importar, por ejemplo, en este momento, brazos robotizados, que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos lo tiene.
Lo que pasa es que en este momento es más barato importar brazos robotizados, por ejemplo, de China. Entonces, pues le toca a uno ver dónde es más económica si no haya tratado de libre comercio. ¿Cierto? Bueno. Listo, entonces dejamos hasta ahí. Eso, bueno. Este está, sí, cuenta. No, mañana le hago la pregunta, profe, porque Profe, yo te iba a preguntar, ¿este cuadro tú lo vas a subir a la plataforma? Está ahí. Está en la plataforma. ¿En qué sesión, profe? Está en la sesión, déjame miramos. Acá. Está en la sesión... Sesión 4. Sesión 4. En la 3. Sesión 3. Sí. Sesión 3, actividades económicas, fases y agentes. Devolvámonos aquí un tricito. Ok. Están aquí, mira. Gracias. Están aquí. Sí, profe, ya los vi, gracias. Están archivos PDF, ahí están. Y, bueno, ahí vamos bien. Pues sigamos, bueno, ya nos toca mañana terminar sistemas económicos y terminamos con sectores económicos también para que terminen de ver globalmente cómo es la estructura de la economía. Bueno. Listo, profe, muchas gracias. Okay. Gracias, profe. Entonces, un momentico, repónganse por favor en... Vamos a dejar de compartir aquí. Ay, aquí creo que hubo un problemita. No grabamos la última pedacita. No, sí. Sí hemos grabado todo. Mentiras. Pónganse por favor todos otra vez en video. Eso, muy bien. Estamos 14. Luego se nos fue algún compañero. ¿Cuál compañero se nos fue? Valentina, Jessica. Cristian, ¿sí está por ahí? Sí. Ahí vamos a volver a revisar. Jessica. Galvin. Sí está. Erika, sí está. Sandra Liliana Moore, ¿sí está? Sí, señor, Sandra. aquí estoy. Aquí. Sí. Cristian Parra, sí, ahí está. Emily Sáenz, sí, ahí está. Paula Fernanda Tibaduiza está. ¿Quién se me fue? Se me fue. ¿Quién? Gina Paola. Acá estoy. ¿Estás? Paula Valentina. Aquí estoy. Sí, aquí estás. Jessica Xiomara, ahí estás también. Jessica, pero, es que tal vez Jessica, solamente estás conectada por un solo lado. Es que me desconecté de uno. Bueno, ahí me despistaste. Jenny Paola está, Brian está, Sharon está y José Luis está. Sí, están todos. Que pensé que se había desconectado alguno. Bueno, listo muchachos, entonces nos vemos mañana. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, gracias a todos.